acompañándolos con un tema que me apasiona, la tecnología 3D. En el día de hoy vamos a hablar de la planificación digital 3D en endodoncia desde el diseño hasta la ejecución clínica. Antes de iniciar con la charla, quisiera mostrarles un poco dónde trabajo. Soy docente desde hace un poco más de 10 años en la Universidad Santo Tomás en Colombia. Eh, Soy docente del posgrado de endodoncia. Aquí estamos con uno de los grupos con los que nosotros trabajamos. También tengo la oportunidad de tener mi centro de entrenamiento Dentools Academy, donde este año pudimos traer al doctor Alejandro. Fue un curso muy bonito que hicimos y están todos ustedes súper invitados con las puertas abiertas cuando quieran venir a Colombia y conocer nuestro centro de entrenamiento. Este es mi consultorio donde paso la mayor parte del tiempo. Hago única y exclusivamente práctica clínica en endodoncia. Trabajo 100% con microscopio y acá es donde realizo todos este tipo de tratamientos guiados y tradicionales que vamos a ver el día de hoy. Dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy está el flujo digital. Vamos a hablar de los métodos de digitalización y diseño de las guías estáticas. Vamos a hablar de cuáles son los usos de la navegación estática en endodoncia. Vamos a hablar un poco del autotransplante guiado, microcirugía guiada y específicamente vamos a tocar el tema de la endodoncia guiada estática para conductos calcificados. Posteriormente vamos a ver algunos casos clínicos y la descripción paso a paso de la técnica o el protocolo que yo estoy llevando a cabo para ejecutar estos tratamientos. Esta odontología digital, esta tecnología tridimensional que ha llegado a nuestro camino, son todos estos procesamientos y sistemas innovadores de imágenes 3D. Lo que hacen o lo que buscamos es complementar todos estos tratamientos que hemos venido realizando, todas las tareas que hemos hecho de manera análoga, complementándolas para mejorarlas, para hacer procedimientos y tratamientos mucho más rápidos y más seguros para nuestro paciente. Dentro de lo que compone el flujo digital se encuentran la digitalización fotográfica, la radiología digital 3D o tomografía, la digitalización de modelos y finalmente las impresiones digitales. Entonces vamos a hablar de cada una de estas, pero antes vamos a hablar de qué es este flujo digital y básicamente es todo este sistema mediado por recursos digitales que tiene una finalidad de optimizar nuestro trabajo clínico, es decir, es todo el paso a paso que va desde la digitalización o el diagnóstico inicial de nuestro paciente. Posteriormente vamos a realizar un diseño de nuestro caso clínico o la planificación de nuestro caso y finalmente la producción, es decir, cuando ya hemos terminado la planificación, vamos a realizar la impresión o la fabricación de la estructura con la cual vamos a trabajar con nuestro paciente. Este flujo digital se compone principalmente de un diagnóstico inicial donde se van a tomar registros digitales, vamos a tomar primero radiografía, luego los exámenes complementarios para posteriormente realizar la planificación del caso. Esto lo vamos a hacer en un software específico para planificación de implantes y posteriormente vamos a exportar nuestro diseño a una máquina o una impresora digital para poder realizar la impresión 3D, es decir, la manufactura asistida por computador. Lo que hemos venido haciendo durante muchos años, estos sistemas CAD-CAM, son básicamente lo mismo que estamos realizando ahora mediante el uso de las impresoras 3D. La parte CAD es el diseño asistido por computador y el CAM es la manufactura asistida por computador en el caso específico de las impresoras 3D. Dentro de las principales ventajas que nosotros podemos tener al hacer un tratamiento digital es que vamos a disminuir los errores de procedimiento. Definitivamente, al hacer un tratamiento donde lo vamos a planificar, lo podemos reproducir muchas veces en nuestro computador, va a ser mucho más seguro cuando ya lo hacemos en la vida real con nuestro paciente. Vamos a tener tratamientos mucho más predecibles, con mayor porcentaje de éxito y definitivamente la disminución de tiempos de procedimiento. Es mucho más cómodo para un paciente que hagamos un tratamiento en una hora versus un tratamiento que
podría de pronto tardar 3 horas o varias citas en el caso de hacerlo de la manera tradicional. Entonces, realmente a un paciente va a ver, va a notar estas grandes ventajas, va a ser mucho más cómodo cualquier tipo de tratamiento que sea de la manera digital y sea guiado, mucho más cómodo y rápido para él. Vamos a tener en cuenta que debemos digitalizar a nuestro paciente tanto la parte interna, es decir, el volumen completo a través de una tomografía, y también debemos digitalizar la superficie del paciente, es decir, una impresión completamente digital. Vamos a tomar radiografías, vamos a tomar tomografías, vamos a tomar fotografías clínicas. Todos estos son los componentes que debemos tener en cuenta para hacer nuestro flujo digital y en donde vamos a tener diversos archivos que se van a generar al momento de hacer la toma de uno de estos exámenes. Por ejemplo, cuando digitalizamos, cuando hacemos la fotografía clínica o intraoral de nuestro paciente, vamos a obtener archivos JPG o archivos PGN que corresponden a las imágenes planas. Yo siempre les recomiendo que hagan una fotografía clínica, hagan fotografías extraorales, porque es importante determinar cómo llega nuestro paciente, cómo se va nuestro paciente luego del tratamiento. Algunas veces hay cambios, por ejemplo, cuando hacemos cirugías, hay cambios en los tejidos blandos y es importante poder tener este registro del antes y el después y poderle mostrar a nuestro paciente los cambios que haya tenido al realizar nuestro tratamiento. También es importante, debemos tener las radiografías iniciales y son estas las que nos van a encaminar y nos van a dar la información inicial si el caso clínico definitivamente puede ser realizado de manera digital o si el caso no está indicado para realizarlo de la manera guiada y lo debemos hacer de manera tradicional. Aquí también vamos a tener, al igual que en las fotografías, archivos planos correspondientes a los JPG o archivos PGN. Cuando ya hemos encaminado a nuestro paciente hacia un tratamiento guiado, es importante y debemos tener una tomografía. Nosotros no podemos trabajar un tratamiento guiado, no podemos planificar si no tenemos una tomografía. Esto es completamente necesario para poder ejecutar un tratamiento guiado, ya que necesitamos toda esta información tridimensional y es importante que nosotros obtengamos los archivos DICOM. Debemos solicitar al centro radiológico cuando el paciente va, se hace su tomografía, que nos envíen estos archivos, ya que son los archivos crudos, en donde vamos a obtener cada uno de los cortes correspondientes al volumen completo. El tomógrafo tiene diferentes ventanas o tamaños en la toma del examen, en la toma de la tomografía. Cuando nosotros vamos a ejecutar un tratamiento guiado, generalmente debemos tener arcada completa, es decir, que nuestro paciente se debe hacer una tomografía del maxilar completo en el cual nosotros vamos a trabajar. No necesitamos tomografías tan grandes como las que podemos ver acá en la parte izquierda, tomografías de los dos maxilares simultáneamente o del cráneo completo, ya que van a tener menos resolución. Entre más pequeña sea la ventana de adquisición del tomógrafo, la resolución va a ser mucho mayor y nosotros debemos tener la resolución, la mejor calidad posible de la toma de este examen para que al momento de realizar el diseño no vayamos a tener inconvenientes. Una recomendación que debemos tener en cuenta es que el paciente se haga la tomografía con boca abierta, ya que si el paciente cierra la boca al momento de hacerse la tomografía, las superficies oclusales del maxilar opuesto al que vamos a trabajar nos van a generar una interferencia al momento de hacer el diseño de la guía quirúrgica. Entonces es importante que la tomografía se haga de la arcada completa. Aquí vamos a obtener los archivos DICOM. DICOM significa imágenes digitales y comunicaciones en medicina, y cada uno de estos archivos va a tener la información completa del paciente, nombre, número de documento, las características con las que se hizo la tomografía, el voltaje del tomógrafo, absolutamente toda la información de cada uno de los cortes que van a corresponder al volumen completo de la tomografía. Posteriormente, cuando ya hemos hecho la tomografía, necesitamos tener un registro de superficie de nuestro paciente, es decir, una impresión digital del paciente.
Aquí vamos a visualizar el archivo. Generalmente los computadores traen un visualizador de imágenes tridimensionales y en este caso los archivos que vamos a obtener cuando digitalizamos al paciente van a ser archivos STL o archivos OBJ, que son correspondientes a imágenes tridimensionales. Si de pronto nosotros necesitamos reparar o editar los modelos tridimensionales, también lo podemos hacer en algunos software que nos prestan estas posibilidades. Por ejemplo, cuando nosotros tomábamos impresiones análogas, muchas veces salían burbujas en el modelo. Esto también nos puede suceder en las tomas de impresiones digitales, es decir, las burbujas se van a ver en este caso como agujeros en la superficie del escaneado del paciente. Esto lo podemos arreglar o lo podemos reparar por medio de estos software o si nosotros necesitamos de pronto editar, por ejemplo, para hacer algún autotrasplante, necesitamos hacer una exodoncia digital o vamos a hacer, por ejemplo, ortodoncia, podemos mover los dientes de manera digital, es decir, nosotros podemos ejecutar casi que cualquier tipo de tratamiento de manera digital y posteriormente pasar al diseño, eh, es decir, pasarlo ya a la realidad cuando lo hemos realizado de la manera digital inicialmente. Tenemos diferentes métodos de digitalización, es decir, con los equipos con los cuales nosotros vamos a realizar la digitalización de la superficie de nuestro paciente. Los que pueden tener los laboratorios generalmente son escáneres extraorales o escáneres de mesa, en donde se van a obtener archivos STL. Entonces, en este caso, se toma una impresión análoga del paciente, se debe tener una impresión de muy buena calidad para que no vaya a haber distorsión o problemas en el momento del diseño. Tomamos una impresión idealmente en silicona, se hace el vaciado y se le envía este modelo al laboratorio para que ellos escaneen el modelo. Es decir, se va a volver va a pasar de un modelo análogo a un modelo completamente digital y nos van a enviar vía correo un archivo STL, es decir, la impresión completamente digital. O también tenemos los escáneres intraorales que van a digitalizar directamente nuestro paciente, es decir, acá ya no necesitaríamos tomar una impresión análoga del paciente, sino que directamente a través del escáner intraoral vamos a escanear toda la superficie de nuestro paciente para obtener una impresión digital instantáneamente. Aquí también vamos a generar archivos STL o archivos PLY, que son los que vamos a necesitar al momento de la planificación del caso. Cuando hacemos la digitalización de la superficie de nuestro paciente, tenemos lo que sería una malla o un archivo de superficie en donde vamos a tener toda la cavidad oral, toda la superficie del maxilar que hayamos digitalizado. Tenemos dos tipos de archivos, los STL que corresponden a triángulos y los archivos PLY que corresponden a polígonos. Las impresiones que se hacen con escáner de mesa son archivos STL que son blanco y negro, como el que estamos viendo en la imagen que se está moviendo. Cuando los hacemos con escáner intraoral, ya son archivos a color, que son archivos PLY, es decir, la única diferencia entre el archivo STL y el archivo PLY es que uno es a color y el otro es a blanco y negro. Aquí podemos ver la diferencia, se va a ver mucho más real el archivo PLY que el archivo STL, que es a blanco y negro, pero esto no va a generar ningún tipo de alteración, es decir, cualquiera de los dos nos va a servir para hacer la planificación. De pronto, si no tenemos la oportunidad de escanear directamente al paciente, entonces hacemos una impresión análoga, hacemos que se haga el escaneado de este modelo para finalmente tener el archivo STL. Este sería directamente cuando escaneamos al paciente por medio del escáner intraoral, en donde vamos a tener inmediatamente en un software el archivo STL o el archivo PLY que se va produciendo inmediatamente, hacemos el escaneado. Hay muchos centros radiológicos que prestan la opción de alquilar el escáner, ellos van al consultorio y escanean directamente a nuestro paciente. Finalmente, esto es lo que queremos tener toda la información de nuestro paciente en un computador
Es decir, vamos a obtener a nuestro paciente de manera completamente digital, teniendo un paciente virtual. Allí ya podemos nosotros trabajar casi que con nuestro paciente exactamente igual, como si lo tuviéramos en el consultorio, lo vamos a tener digitalmente en nuestro computador, en donde vamos a poder hacer mediciones, vamos a poder hacer diseños de guías quirúrgicas, tanto para endodoncia, para cirugía, para autotransplantes, en periodoncia. Es decir, aquí las posibilidades son muchas, ya que nosotros podemos manipular completamente toda esta información que tenemos. En la actualidad ya tenemos escáneres incluso para escanear completamente la cabeza, la cara de nuestro paciente, y son cada vez mucho más reales con una resolución mucho más alta. Cuando ya hemos obtenido todos estos archivos, ya tenemos toda la información de nuestro paciente, debemos exportar esta información a un software de diseño. En el mercado hay mucha cantidad de software para planificación. Nosotros vamos a trabajar específicamente con el software Blue Sky Plan. Me parece que es un software muy amigable, es un software que tiene muchas herramientas, y todos estos software están diseñados específicamente para la planificación de implantes. Por eso cuando nosotros vayamos a trabajar en la planificación de guías quirúrgicas, por ejemplo, para endodoncia guiada, cuando nosotros estamos trabajando dentro del software, vamos a ver que la fresa no es una fresa, sino que sería un implante. Es decir, nosotros lo que hacemos es decirle al software que el tamaño del implante que vamos a utilizar es el tamaño de la fresa con la que nosotros vamos a hacer el fresado en nuestro paciente. También hay otro software en el mercado, Real Guide, Nemotec, Exoplan, PlanMeca, TreeShape. Hay diferentes software, todos nos van a prestar las mismas funciones, nos van a generar el diseño, vamos a poder planificar los casos aquí y finalmente vamos a exportar la guía quirúrgica cuando ya la hemos diseñado a un software de impresión. Cuando ya tenemos la guía diseñada, es decir, ya teníamos nuestros archivos DICOM, nuestros archivos STL, los llevamos al software de planificación, diseñamos la guía en el software de planificación, luego la exportamos y aquí estamos viendo cuando ya la guía está exportada, la llevamos a un software de impresión en donde vamos a acomodar esa guía quirúrgica en una plataforma, vamos a colocarle unas bases a esa guía para poderla imprimir de la manera adecuada. Luego de que nosotros ya la hayamos impreso, la guía finalmente va a salir como una impresión totalmente digital. Para esto necesitamos impresora, una impresora 3D. Generalmente las que más frecuentemente se utilizan en odontología son las impresoras 3D DPL por polimerización. Son unas impresoras en donde nosotros tenemos una resina líquida que va a irse polimerizando a través de capas, una a una de estas capas hasta finalmente completar la figura o la impresión digital. Esta sería ya la guía impresa cuando sale de la plataforma de impresión. Acá podemos ver cómo esa guía quirúrgica sale con un ligero brillo, sale con una capa inhibida de polimerización. Esta debe pasar por un proceso de lavado y de curado para finalmente nosotros tener una guía completamente limpia que podamos esterilizar, que podamos ya llevar a la cavidad oral de nuestro paciente. Existen en el mercado diferentes tipos de resinas. Hay algunas que se pueden autoclavar, son resinas calcinables, y hay otras que no permiten que se esterilicen por medio de calor, entonces debemos llevarlas a desinfección en frío. Cuando yo hago cirugías guiadas, aproximadamente llevo la guía por 2 horas antes del procedimiento, la sumerjo en glutaraldehído para que ella se desinfecte 2 horas antes del procedimiento. Para endodoncia, 1 hora, hora y media es suficiente, ya que no va a estar en contacto con el hueso. Es importante tener en cuenta y conocer, saber qué es una guía quirúrgica, y básicamente la guía es una plantilla que está fabricada en la impresión, en resina de impresión 3D, y está diseñada a partir del CBCT, es decir, de la tomografía del paciente, y el modelo digital, o sea, el STL de nuestro paciente. Esto lo llevamos al software de diseño, finalmente lo llevamos al software de impresión para obtener
como resultado una guía que podamos utilizar directamente en nuestro paciente. Hay diferentes tipos de guías y diferentes usos que le podemos dar a la navegación estática en odontología. Las guías estáticas, que son con las que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, se basan en una guía direccional fabricada por un sistema CAD/CAM. Se encarga de orientar básicamente los movimientos de la fresa a través del conducto, es decir, nuestra guía va a tener unos anillos. Estos anillos cumplen la función de llevar el instrumento cortante a través de ellos sin ningún tipo de desviación. Estas guías tienen diferentes maneras de asentamiento en la cavidad oral. Hay guías en cirugía que están soportadas únicamente en hueso, se llaman guías óseo-soportadas. Generalmente estas guías son las que se utilizan en implantes cuando se levanta un colgajo, hay ausencia de dientes, se monta la guía y va a estar completamente soportada en el hueso. Tenemos guías dentosoportadas, que son las que generalmente utilizamos en endodoncia, ya que allí ya no tenemos que levantar o elevar ningún tipo de colgajo. Las guías van a estar asentadas completamente en todas las superficies oclusales de los dientes. También tenemos guías que son mixtas, es decir, que pueden tener soporte dental y soporte óseo o soporte mucoso, como por ejemplo cuando hacemos cirugía endodóntica guiada, en donde levantamos un colgajo. Parte de esa guía está soportada o está asentada en las superficies oclusales de los dientes, pero hay una parte de esa guía que también está asentada en el hueso cuando hacemos la elevación del colgajo. Es decir, que ahí vamos a tener dos tipos de asentamiento, tanto el dento como el óseo, es decir, una guía mixta. Las principales ventajas de una guía estática es la accesibilidad, es un tratamiento y es una posibilidad pues mucho más económica. Realmente nosotros mismos podemos tener la impresora, podemos tener el software de diseño y nosotros mismos planificar el caso e imprimir nuestra guía para el tratamiento. La ventaja principal de esta guía es que no va a generar ningún tipo de desviación, ya que es una guía estática. El anillo guía nos va a evitar que el instrumento cortante se vaya por un camino que no lo hayamos planificado. También hay una ventaja y es que no necesitamos ser operadores expertos. Es decir, la guía nos va a brindar la posibilidad de evitar ese tipo de desviaciones. Por ejemplo, en el caso de conductos calcificados, cuando lo hacemos de la manera tradicional, buscamos con microscopio, ultrasonido, necesitamos tener una curva de aprendizaje, una experiencia bastante alta para evitar esos errores de procedimiento, mientras que si lo hacemos con una guía quirúrgica, con una guía estática, pues va a ser mucho más rápido, más predecible y no tenemos que tener esa curva de aprendizaje tan grande como en el caso de la endodoncia tradicional. Dentro de las desventajas que puede tener una guía estática, la principal que yo veo cuando se trabaja con este tipo de guías es el aumento de la temperatura, ya que no tienen una refrigeración, es decir, la fresa con la que nosotros estamos trabajando, en el caso de los conductos calcificados, no tiene refrigeración, por lo cual nosotros debemos hacer una irrigación indirecta para evitar el sobrecalentamiento de la estructura dental. Un sobrecalentamiento excesivo nos puede generar una necrosis del ligamento periodontal y nos puede traer problemas posteriores al tratamiento. También la vibración o el aumento de la temperatura nos podría causar un agrietamiento o la formación de microcracks, por lo cual yo le recomiendo que este tipo de tratamientos guiados se hagan con una velocidad y un torque controlado, es decir, que lo hagamos con motor de endodoncia. Esto también se puede hacer con micromotor, pero la desventaja del micromotor es que no tenemos un movimiento o una velocidad y un torque controlado, mientras que si lo hacemos con un motor de endodoncia, nosotros vamos a poder calibrar el motor para que tenga un torque y una velocidad mucho más controlada que si no lo hacemos así. También va a depender de otros factores la fabricación de la guía estática, como es el CBCT y los archivos STL o PLY. Es decir, que si nuestro paciente de pronto se movió, la tomografía no quedó de la calidad que nosotros necesitamos, ahí podríamos tener un fallo y un rango de error en el diseño de la guía. Entonces, también depende de este tipo de factores para que el tratamiento sea completamente exitoso.
También existe la navegación dinámica, principalmente con el sistema Navident, que es un sistema de cámaras, cámaras y navegación dinámica, en donde el paciente va a ser escaneado y va a ser trabajado en tiempo real, es decir, a través de sensores y cámaras se va a poder ver toda la parte interna, las estructuras de nuestro paciente en tiempo real y tiene unas ventajas que principalmente son que la planificación y la ejecución del tratamiento es en una sola cita. Va a poder prestar mayor seguridad al poder verificar la precisión de la guía en vivo, es decir, si nosotros durante el tratamiento necesitamos hacer un cambio en la posición de de la dirección de la fresa, lo vamos a poder hacer durante la ejecución del tratamiento. Mientras que si lo hacemos con la navegación estática, si nosotros necesitamos cambiar la dirección de la fresa, tendríamos que imprimir una nueva guía porque la guía estática no nos permite estos movimientos, mientras que la navegación dinámica sí nos lo permite. Nosotros podemos ir moviendo la fresa en diferentes direcciones durante el tratamiento. Otra ventaja es que va a tener mucho más irrigación, va a tener mejor irrigación el instrumento que en la navegación estática, entonces el sobrecalentamiento de la estructura dentaria acá no va a ser un problema. Y se puede trabajar en espacios interoclusales limitados, a diferencia de la navegación estática, que muchas veces si se trabaja en segmentos posteriores, va a ser más difícil de trabajar ya que tenemos el grosor de la guía y esto pues va a generar un espacio en nuestro paciente, tanto el grosor de la guía como el instrumento, la fresa pueden ser de pronto en sectores posteriores un poco incómodos de trabajar. Una de las ventajas de la navegación dinámica es que el instrumento es mucho más pequeño y ya en ese caso no vamos a tener una guía, sino que vamos a trabajar directamente con el instrumento, es decir, con la fresa con la que vamos a entrar. Entonces la posibilidad del espacio interoclusal va a ser mucho mayor. ¿Qué desventajas tiene la navegación dinámica? Principalmente los altos costos. Es un dispositivo, es un equipo bastante costoso. Necesitamos una curva de aprendizaje mucho más alta que la navegación estática. Y también hay errores inherentes a la máquina. La máquina se puede descalibrar durante la ejecución del tratamiento, por lo cual tendríamos que detener el proceso, volver a calibrar la máquina para continuar con el tratamiento. Entonces, todos estos son factores que pueden alterar el curso del tratamiento y hacerlo un poco más demorado o hacerlo mucho más complejo que una navegación estática. Dentro de los usos de la navegación estática en endodoncia, lo vamos a dividir en endodoncia no quirúrgica y en endodoncia quirúrgica. Dentro de los usos que le podemos dar a la endodoncia no quirúrgica, es decir, tratamiento de conducto, tratamiento endodóntico guiado para conductos calcificados, es el principal. En retratamiento también podemos utilizar la navegación estática para desobturar los conductos a través de la guía quirúrgica y con el instrumento cortante. Y también nos puede servir para remoción de materiales, como por ejemplo la remoción de postes de fibra de vidrio, que muchas veces de la manera tradicional es engorroso, es difícil, y muchas veces se sacrifica mucho tejido dentario al tratar de remover estos materiales, mientras que con una guía quirúrgica y una fresa va a ser mucho más rápido y más predecible. Dentro de la endodoncia quirúrgica podemos utilizar las guías para cirugía endodóntica guiada, autotransplante o autoimplante guiado, para reimplante intencional y para regeneración. Es decir, tenemos grandes posibilidades, tenemos muchas posibilidades de tratamientos por medio de la tecnología digital. Aquí ya vamos a empezar a hablar uno por uno de todos estos casos y de las posibilidades de tratamiento, de ejecución de tratamientos guiados. Vamos a iniciar por la endodoncia quirúrgica guiada, empezando por el autotransplante. Es un tratamiento que ya hemos venido haciendo a lo largo de la historia de la manera tradicional y la literatura nos reporta que el éxito de este tratamiento está entre un 70 a un 97%, es decir, que cuando nosotros realizamos este tratamiento de manera adecuada,
podemos tener unos rangos de éxito bastante altos, pero el éxito de este tipo de tratamientos depende de varios factores que pueden influenciar el pronóstico. El principal factor que debemos tener en cuenta y que la literatura nos reporta es que el diente donante debe mantener las células del ligamento periodontal completamente viables. Es decir, que el tiempo extraoral que va a estar este diente mientras nosotros lo llevamos de un lugar al otro, de la zona donante al alvéolo donde nosotros lo vamos a utilizar, debe ser lo más corto posible para evitar que las células del ligamento periodontal se sufran. También interviene la edad del paciente. Entre más joven sea el paciente y el desarrollo radicular y la anatomía del diente donante lo permitan, va a ser mucho más predecible el tratamiento. Si tenemos un ápice abierto, si tenemos formación incompleta del diente donante, vamos a tener mayores probabilidades de éxito que si utilizamos un diente donante con el ápice cerrado. Esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer el tratamiento en pacientes adultos, pero cuando lo hacemos en pacientes jóvenes o niños, el porcentaje de éxito puede ser mucho más alto. Otro factor determinante es que tengamos suficiente soporte óseo en el alvéolo en el que nosotros vamos a llevar ese diente donante. Es decir, nosotros no podríamos eh, llevar un diente autotransplantado a un alvéolo que no tenga suficiente hueso. Debemos tener hueso suficiente para que haya ese anclaje y haya esa adherencia de las células del ligamento periodontal al sitio nuevo donde estamos llevando el diente. La literatura también nos recomienda que sea una técnica quirúrgica atraumática, y esto es para poder mantener o preservar las células del ligamento periodontal. Debemos hacer una exodoncia sin la utilización de elevadores, ya que al hacer el movimiento de luxación, este movimiento lateral, esta luxación lateral, puede hacer que las células del ligamento periodontal se aplasten y cuando lleguen al nuevo sitio van a llegar completamente afectadas y allá podríamos tener un fracaso en el tratamiento. También los métodos de estabilización, es decir, cómo ese diente va a quedar estabilizado inicialmente, es súper importante, ya que el diente no se puede mover, tenemos que dejarlo fuera de oclusión en este primer tiempo, que es el tiempo más en donde más debemos tener cuidados para que el diente no se vaya a afectar. También es importante los cuidados posoperatorios, la higiene del paciente, ya que el diente no se puede contaminar porque podrían entrar bacterias a contaminar la parte radicular y afectar las células del ligamento periodontal. Entonces son todos estos factores los que determinan que el éxito del tratamiento sea lo mejor posible, que tengamos un alto porcentaje de éxito. Los pilares fundamentales que comprenden el autotransplante son primero el diseño, la planificación. Debemos tener un prototipo impreso del diente que vamos a autotransplantar, y esto es lo que hace la diferencia entre el tratamiento convencional o el tratamiento tradicional que hemos realizado versus el tratamiento guiado a través de la impresión 3D. Vamos a tener equipos, vamos a necesitar equipos como pueden ser el motor de implantes, el motor piezoeléctrico, la magnificación y diferentes biomateriales que nos van a ayudar a que el pronóstico y a que el éxito del tratamiento sea mucho más alto. Y súper importante, la habilidad quirúrgica del operador, ya que es un tratamiento que no es fácil de ejecutar. Generalmente se debe ejecutar a 4 manos o a 6 manos, ya que debemos ser lo más precavidos posibles al momento de llevar el diente donante al nuevo sitio quirúrgico. Debemos hacerlo en el menor tiempo posible, para lo cual necesitamos tener la mayor cantidad de ayuda posible al momento de realizar el tratamiento. Les quiero presentar este caso clínico que fue publicado por el doctor Abella y el doctor Ramón Gómez. Es un caso clínico bastante complejo en donde había un diente impactado. Este era un canino permanente que estaba impactado, no había podido erupcionar y alrededor de él se creó una lesión bastante grande en la zona palatina. Se le plantearon diferentes opciones de tratamiento. El paciente decidió hacerse el autotransplante en donde se haría la exodoncia del diente temporal que estaba ocupando
el lugar del diente permanente que se encontraba completamente eh, palatinizado y no permitía una exodoncia tradicional. Se decidió hacer el tratamiento guiado. El diente tenía una característica y es que presentaba una curvatura apical, lo cual hacía que la exodoncia traumática fuera muy difícil de realizar. Entonces acá ellos decidieron hacer una guía quirúrgica para fresar, es decir, para hacerle la pisectomía a este diente dentro de la cavidad oral. O sea, ahí en ese momento todavía el diente no se le había hecho la exodoncia. Montan la guía, levantan un colgajo y a través del anillo guía van a hacer el fresado para llegar al ápice radicular y hacer la amputación radicular. Al realizar esta amputación, el diente va a tener la posibilidad de extraerse de manera atraumática mucho más fácil, ya que ya no tendría la curvatura en la parte apical. Posteriormente, cuando ya se hace la exodoncia del diente temporal, a través de una guía quirúrgica se hace el fresado. Este fresado se hace con el fin de modificar el lecho quirúrgico, ya que el diente temporal es mucho más pequeño que el nuevo diente permanente que va a llegar al área. Entonces debemos modificar el lecho quirúrgico. Ellos lo hicieron con motor de implantes y con fresas de colocación de implantes a través de la guía quirúrgica. Es decir, que todo fue guiado para no dejar nada al azar, no dejar nada a la mano alzada. Posteriormente, cuando ya tenemos nuestra réplica, la réplica debe ser exactamente igual al diente donante. La réplica se lleva al alvéolo para comprobar que la forma que se le dio con el fresado sea adecuada y que este diente pueda entrar de manera pasiva al alvéolo. Cuando el diente réplica ya ha entrado al alvéolo, es el momento de hacer la exodoncia real del diente donante. Se hace la exodoncia y en el menor tiempo posible, este diente se debe llevar al alvéolo. Idealmente que pasen menos de 10 minutos. Entre más tiempo pase, las células se pueden afectar. Es lo mismo que ocurre cuando hay un trauma, hay una avulsión. Lo que se busca es que el tiempo extraoral de este diente sea el más corto posible para que se mantengan viables estas células. Se lleva este diente al alvéolo y es donde en el momento en el cual ya hacemos la estabilización para que el diente quede completamente firme en este nuevo alvéolo. Ellos hicieron la regeneración de la parte palatina ya que tenía una lesión bastante grande. Se hace el control a las 2 semanas y es allí donde se hace la endodoncia del diente. Se debe hacer tratamiento de conductos porque es un ápice cerrado y en este caso pues se hizo una apicectomía. Si nosotros no hiciéramos tratamiento de conducto en el diente, todo el tejido pulpar se va a necrosar y nos va a causar un fracaso en el tratamiento. Esto no sería necesario de hacer si el diente fuera un diente joven, en un niño, por ejemplo, con un ápice abierto, ya que el ápice abierto va a permitir que el diente por sí solo se revascularice, a diferencia del ápice cerrado que debe ser tratado endodónticamente. El diente se puede tratar endodónticamente previo a la exodoncia. Eso ya pues depende, hay muchos factores que intervienen. En este caso pues ellos no podían hacer la endodoncia antes porque el diente se encontraba completamente dentro del paladar. Acá podemos ver el control a un año donde ya vemos completa cicatrización y pues es un caso realmente exitoso en donde la estética va a ser mucho mejor a la de un implante tradicional. Este es un segundo caso, este caso lo realizamos nosotros en el consultorio y es de una colega que llegó porque tenía un diente 36 con una corona, un núcleo, un tratamiento endodóntico. El diente se encontraba completamente fisurado, la corona se había desalojado varias veces y su diagnóstico era de una periodontitis apical asintomática. Decidimos hacer el autotransplante en donde vamos a llevar el diente 18 a la posición del diente 36. Hacemos la parte inicial de diagnóstico donde hacemos una tomografía en donde podemos apreciar, se ve todo el material de obturación, el material de relleno, el núcleo metálico que es de un gran tamaño. El diente se encuentra totalmente fisurado y podemos ver que en la raíz mesial hay una zona radiolúcida periapical correspondiente a la lesión.
Decidimos llevar el diente 18 ya que era el que cumplía con las mejores características para poder ser autotransplantado. La paciente tenía disponibles el diente 18, el diente 38 y el diente 48 para el autotransplante. Decidimos hacerlo con el 18 porque era el diente que nos brindaba mejores características. Los dientes inferiores desafortunadamente tenían demasiado hueso alrededor y la exodoncia de manera traumática era casi imposible de realizar. Entonces por eso nos decidimos por el diente número 18. Hicimos la planificación en un software, en el software de diseño, en donde verificamos que esa raíz, que las raíces del diente 18 puedan llegar al nuevo alvéolo. Para que nosotros pudiéramos acomodar ese diente en ese nuevo alvéolo, debíamos hacer un proceso de fresado, igual que en el caso anterior. Para hacer este proceso de fresado también decidimos realizarlo de manera guiada, es decir, que nosotros también planificamos cómo íbamos a fresar ese alvéolo. Entonces, hicimos la planificación, hicimos la segmentación de la réplica del diente que íbamos a llevar y realizamos 3 guías quirúrgicas en donde nosotros íbamos a determinar cuál era la posición en la cual iba a entrar la fresa a modificar el alvéolo. Como el diente que íbamos a extraer, el diente que se iba a perder era un diente que tenía 2 raíces, el septum que se encontraba en la zona de furca no nos permitiría que el nuevo diente entrara adecuadamente, por lo cual teníamos que fresarlo. Lo que podemos ver en la imagen, en la parte superior, que se ve de color amarillo, es el diente nuevo, el diente 18 que vamos a llevar al nuevo alvéolo. En la parte de diseño tenemos la guía quirúrgica con un anillo guía por el cual nosotros vamos a ingresar la fresa para poder fresar o modificar este alvéolo. Aquí podemos apreciar las guías quirúrgicas. Tenemos 2 guías de fresado y una guía de estabilización con la réplica. Esta guía de estabilización nos va a servir para que el diente réplica y el diente real entren en la manera en que nosotros lo planificamos en el diseño y no tenga movimientos, o sea, no se rote para ningún lado, no se vaya a mover para ningún otro sitio, sino que exclusivamente quede posicionado en el área que nosotros previamente planificamos. Tenemos nuestra réplica hecha en impresión 3D. Tenemos la guía de fresado con la fresa con la cual nosotros íbamos a modificar este alvéolo. Tenemos el diente réplica con la guía de estabilización. Ahí podemos apreciar que tiene una curvatura apical, lo cual nosotros sabíamos que pues, podríamos tener dificultades al momento de la exodoncia. Aquí realizamos ya la exodoncia del diente que se iba a perder, en donde podemos apreciar el septum que teníamos que modificar con las fresas. Hacemos la exodoncia, donde podemos ver que se fractura la corona, salió con el núcleo completamente adherido y vemos todo el restos de tejido que se encontraban pues en este diente que estaba bastante contaminado. Colocamos las guías quirúrgicas para el fresado, modificamos el lecho quirúrgico. Ya con el lecho modificado, hemos retirado el septum, cuidando muy bien todo el hueso perimetral. Debemos cuidar este hueso que es el que finalmente nos va a generar la adhesión o la primera fase de cicatrización del diente donante. Colocamos nuestra guía de estabilización para verificar que esta guía adapte de manera adecuada. Y luego, con la réplica, la llevamos al alvéolo hasta que quede en la posición en la cual nosotros previamente habíamos diseñado. Acá tuvimos que hacer unos ligeros desgastes interproximales para que la réplica pudiera entrar de manera adecuada, al igual que el diente real. Verificamos desde todas las direcciones y finalmente cuando la réplica ya ha sido posicionada, procedemos a hacer la exodoncia. Acá tuvimos una complicación, el diente, la raíz, la parte de la curvatura se fracturó. Como nosotros sabíamos que esto podía suceder, teníamos que tener listo todo el equipo, todos los instrumentos y materiales para poder hacer una apicectomía en ese mismo momento.
Hacemos la tinción con azul de metileno para comprobar todas las salidas de los conductos. Hacemos rápidamente, esto lo hacemos a 4 manos, rápidamente hacemos la apicectomía de las raíces y a través del ultrasonido hacemos la preparación apical para posteriormente, con biocerámico, utilizamos biodentin, sellar todas esas salidas de los conductos. Entonces acá ya teníamos que garantizar que no hubiera contaminación por parte de de la parte interna de la pulpa hacia el exterior. Posteriormente a esto lo llevamos lo más rápido posible al sitio quirúrgico, al alvéolo. El diente debe entrar en la misma posición en que nosotros ya habíamos entrado con la réplica. Verificamos que entre perfectamente y hacemos la estabilización inicial. Esto es sumamente importante. Debemos hacer una ferulización como mínimo por 4 semanas, una estabilización para que ese diente no se vaya a sumergir. Y hacemos una sutura en X, una sutura suspensoria, para hacer que todo el tejido blando abrace completamente al diente y queden completamente cubiertas por el tejido blando las células del ligamento periodontal que se encuentran en la superficie radicular del diente. Aquí es súper importante que el paciente tenga una muy buena higiene oral para evitar que vaya a entrar bacterias a contaminarnos esta zona. Verificamos la oclusión, sacamos el diente de oclusión. El paciente en este momento no puede morder por este lado, el diente tiene que quedar completamente fijado, entonces por eso no puede morder por este lado. Tomamos una radiografía posoperatoria donde vemos la marca o la huella de la raíz mesial del diente que se perdió, que es mucho más larga que el diente donante. Podemos ver la zona radiolúcida. A las 2 semanas procedemos a hacer el tratamiento de conducto. Realmente fue un tratamiento muy difícil, ya que el diente estaba completamente rotado. Es decir, que en este caso lo que era vestibular terminó siendo mesial, y el diente quedó completamente rotado, por lo cual el tratamiento fue un poco más complejo. Adicionalmente, en este momento no se podía colocar la grapa en el diente, entonces tuvimos que hacer un aislamiento a distancia. El diente no debemos evitar que ser movido con mucha fuerza, ya que todavía se encuentra en el proceso de cicatrización inicial. Posteriormente, a las 4 semanas, hacemos una nueva tomografía de control. Aún acá todavía no podemos percibir cambios en la cicatrización, ya que llevamos tan solo un mes. Posteriormente a esto, iniciamos todo el proceso de rehabilitación. El diente debe ser rehabilitado entre 1 mes y medio a 2 meses posterior al autotrasplante. Y aquí podemos apreciar cuando el diente ya está finalmente rehabilitado. Acá tenemos el diente cuando lo llevamos al alvéolo, la réplica y el diente real completamente rehabilitado. Ahí conseguimos una estética bastante favorable. Pudimos hacer una preparación mínimamente invasiva en donde tenemos el diente en boca completamente rehabilitado. Este es el control y posteriormente a los 4 meses hacemos un nuevo control radiográfico donde ya empezamos a ver cambios óseos positivos. En este momento el paciente no tiene movilidad en el diente, no tiene ningún tipo de sintomatología. En este momento pues es un tratamiento que va por buen camino. Todavía no podríamos decir que es un tratamiento completamente exitoso, ya que necesitamos evaluarlo a través de los años, pero esto ya nos da indicios que vamos por buen camino, ya que estamos viendo cicatrización alrededor. Definitivamente el autotrasplante sería el tratamiento ideal en niños. Vamos a preservar el hueso alveolar. Si lo hacemos en un niño, vamos a, vamos a tener la oportunidad que el diente por sí solo se revascularice, por lo cual podría mantener el crecimiento y el desarrollo radicular. Vamos a preservar la encía adherida. Y hay una gran ventaja y es que estos dientes sí se pueden mover con ortodoncia ya que mantienen el ligamento periodontal, a diferencia de un implante tradicional que no se puede mover con ortodoncia. Por eso un implante tradicional en un paciente joven estaría contraindicado, mientras que esta es una gran opción de tratamiento. Como cualquier tratamiento puede haber posibilidad de fracaso.
Dentro de este fracaso, principalmente podríamos tener anquilosis, en donde habría una fractura vertical o reabsorción por reemplazo. Si esto sucede, pues ya tendríamos que pensar en un implante tradicional. Si hay contaminación, podríamos tener reabsorción radicular inflamatoria, en donde también pues tendríamos que hacer la exodoncia y definitivamente pensar en una regeneración y en un implante tradicional. Es una cirugía más agresiva y compleja, por lo cual necesitamos una curva de aprendizaje y un trabajo a 4 manos o a 6 manos para poder realizarlo en el menor tiempo posible. Si es un ápice maduro, como en el caso que les mostré, tendríamos que sí o sí hacer el tratamiento de conducto. Entonces es un tratamiento adicional al autotrasplante. Entonces, realmente al hacerlo guiado, al tener una réplica, va a ser mucho más predecible el éxito de estos tratamientos. Ahora vamos a pasar a la parte de microcirugía endodóntica guiada, donde también podemos hacer uso de las guías estáticas para poder ejecutar estos tratamientos. Dentro de las principales dificultades que nosotros podemos tener cuando hacemos una cirugía, sobre todo si las corticales están intactas, es que las osteotomías van a ser mucho más grandes, tratando de ubicar las raíces. Muchas veces, cuando tratamos, por ejemplo, dientes mandibulares con corticales bastante gruesas, debemos hacer osteotomías muy grandes y esto va a hacer que la cicatrización no sea predecible o podamos tener una cicatrización inadecuada. Entre más grande sea esta osteotomía, entre más agresiva nosotros hagamos la cirugía, las complicaciones postquirúrgicas van a ser mayores, como dolor e inflamación. Cuando nosotros disminuimos el tamaño de las osteotomías, el proceso de cicatrización va a ser mucho mejor, va a ser más predecible y para nuestro paciente va a ser un posoperatorio menos doloroso y menos traumático. La literatura que nos reporta que cuando hacemos una cirugía endodóntica convencional, el desgaste a los tejidos va a ser mucho mayor versus cuando hacemos cirugía, microcirugía endodóntica, es decir, cuando ya implementamos el uso del microscopio, el desgaste de tejidos va a ser mucho menor. Y cuando pasamos a la técnica guiada, aún más vamos a ser más conservadores, es decir, las osteotomías van a ser mucho más pequeñas. La técnica guiada es mucho más conservadora, tiene mayores probabilidades de éxito al ser más conservadora y al ser mucho más rápida. Vamos a tener menor riesgo de involucrar órganos tejidos, a diferencia de la cirugía tradicional, en donde podemos tener riesgo de llegar a estructuras anatómicas cercanas, como por ejemplo el dentario inferior, el nervio mentoniano. Todo esto lo podemos evitar o podemos evitar el riesgo de involucrar estos órganos cuando lo hacemos de manera guiada, ya que nosotros planificamos por dónde vamos a entrar a realizar el corte de las raíces y podemos evitar pasar cerca de estas estructuras anatómicas. También hay una gran ventaja al comparar la técnica tradicional o la técnica microquirúrgica versus la cirugía guiada, y es que podemos utilizar el hueso cortical como un autoinjerto, es decir, que nosotros podemos preservar este hueso cortical. Este es un caso clínico que les quiero mostrar. Es un paciente que llegó con un tratamiento endodóntico previo. Ya se le había hecho retratamiento, el cual también fracasó. El paciente tenía una corona, tenía un núcleo, tenía un material de selle, posiblemente por una perforación que presentó, y una lesión perirradicular tanto en la raíz mesial como en la raíz distal. Aquí en la tomografía y en los cortes podemos apreciar que las corticales vestibulares y linguales estaban completamente intactas, pero la lesión estaba confinada completamente en la parte interna del maxilar. El diente fue diagnosticado con una periodontitis apical sintomática, se le realizó la tomografía y posteriormente se hizo el diseño. Nosotros acá realizamos el diseño también en el Blue Sky Plan. Este software también nos da la opción de hacer las mediciones. Acá podemos hacer mediciones tanto de longitud radicular como de la medición de la apicectomía y podemos planificar absolutamente todo, cómo vamos a ingresar con la fresa, cómo vamos a cortar esas raíces,
cuánto vamos a cortar las raíces. Normalmente nosotros debemos hacer un corte, una pisectomía de aproximadamente 3 milímetros, ya que allí es donde están la mayor cantidad de accidentes anatómicos. Entonces todo esto lo podemos planificar en el software para posteriormente a través de la guía hacer el fresado dentro de los parámetros que ya habíamos diseñado. Aquí en el diseño de la guía podemos ver cómo determinamos el ángulo de bisel, es decir, el ángulo de cómo nosotros vamos a cortar el diente. Determinamos la dirección de la fresa, qué tan mesial o qué tan distal vamos a inclinar esa fresa para poder llegar a las dos raíces. Y en el diseño tuvimos que hacer dos anillos guías porque íbamos a operar tanto la raíz mesial como la raíz distal. Acá en la fotografía ya podemos ver la guía completamente impresa, posicionada en el maxilar del paciente. Siempre les recomiendo hacer una prueba de estabilidad de la guía, si es posible, un día antes o días previos a la realización de la cirugía, ya que si de pronto nosotros al momento de operar no hemos probado la guía y la guía está inestable o por algún motivo no está adaptando de manera correcta, pues tendríamos que suspender la cirugía para volver a hacer una nueva guía. Entonces yo generalmente siempre cito a mi paciente un día antes o 2 días antes, pruebo la guía y ahí sí hacemos posteriormente la cirugía, cuando la guía ya está adaptada completamente. Este es mi proceso quirúrgico, hicimos un colgajo triangular, un colgajo de espesor total, hacemos una elevación del colgajo. Posicionamos la guía quirúrgica, debemos verificar que esa guía esté asentando completamente, que el paciente muerda. Generalmente yo les pido a ellos que ocluyan para que la guía no tenga ningún tipo de movimiento. Las guías deben tener ventanas de verificación, que son unos agujeros que nos permiten que podamos visualizar que la guía esté adaptando, que esté en contacto íntimo con las superficies oclusales. Esta guía que estamos viendo tiene asentamiento mixto, es decir, tiene asentamiento en los dientes y asentamiento en el hueso, por lo que está soportada también en ese sector. Aquí estamos haciendo el fresado con una fresa trépano, en donde llevamos la fresa para que ella haga la osteotomía y haga la apicectomía simultáneamente. Entonces, realmente es un proceso muy, muy rápido porque hacemos tanto apicectomía como osteotomía en un solo paso. Yo lo hago personalmente con motor de implantes para tener buena refrigeración, tener control de torque y control de velocidad del instrumento. Aquí quedan marcados los discos óseos. Esos discos nosotros los podemos utilizar como un autoinjerto, siempre y cuando los tengamos bien hidratados durante el procedimiento y los fijemos de manera adecuada en el hueso. Aquí vemos cómo se remueven los discos y posteriormente a través de las osteotomías hacemos la preparación tradicional, ahí ya retiramos la guía, hacemos la preparación con ultrasonido y posteriormente la obturación. En este caso utilicé un biocerámico, Biodentin, hacemos el control de obturación y posteriormente utilicé injerto. En este caso utilicé un injerto externo, un seno injerto particular y lo complementé con una membrana de colágeno tipo 1 para proteger este injerto. Yo generalmente hago regeneración cuando las lesiones son de más de 5 milímetros, ya que la literatura nos ha reportado que lesiones de más de 5 milímetros deberían ser regeneradas porque al ser de este tamaño tan grande, los fibroblastos van a llegar a colonizar mucho más rápido y al no regenerar podríamos tener una cicatrización fibrosa. Por eso yo generalmente en este tipo de casos hago la regeneración. Hacemos el control a los 12 meses donde podemos ver que hay adecuada cicatrización. Una de las desventajas de la biodentina, del biodentin, es que no se aprecia tan claramente radiográficamente a diferencia de otros cementos de obturación. Este es un segundo caso, una cirugía que realmente fue muy rápida. Hicimos dos casos simultáneamente, tanto el diente 24 como el diente 36, lo hicimos guiado. Diseñamos en el Blue Sky Plan las guías quirúrgicas. Este era un caso del diente 36 que también tenía cortical intacta.
hacemos un colgajo submarginal, colocamos la guía quirúrgica y a través del agujero guía nosotros vamos a llevar el instrumento cortante, o sea, la fresa con la cual vamos a hacer la apicectomía. Nuevamente la hago con motor de implantes teniendo un apoyo adecuado, una velocidad y un torque controlado. Marcamos, queda marcado el disco que nosotros vamos a remover y esta cirugía fue muy rápida. El disco óseo salió junto con la lesión y con el ápice radicular, es decir, todo salió en un solo paso. Posteriormente verifico los conductos, hago la preparación con el ultrasonido y hacemos la obturación. En este caso utilicé MTA. Posteriormente verificamos que esté correctamente la obturación y hacemos la regeneración. Acá utilicé injerto particulado con una membrana de colágeno tipo 1. Hacemos la radiografía de control. En este caso sí se puede apreciar un poco más claro el material de selle, ya que utilizamos MTA. Inmediatamente pasamos al maxilar superior, anestesiamos, hacemos el levantamiento del colgajo, posicionamos nuestra guía quirúrgica. Esta guía tiene dos anillos guías para poder hacer la apicectomía completa. A través del anillo guía hacemos la apicectomía con el motor de implantes. Utilizamos una fresa de 3.5 milímetros de tamaño. Hay diferentes tipos de tamaños de fresas. ¿De qué depende el tamaño? Del tamaño de la lesión y del tamaño del diente que vayamos a operar. Si, por ejemplo, vamos a operar un diente, un incisivo inferior, idealmente debemos utilizar estas fresas que son más pequeñas. Si vamos a trabajar ya un diente con mayor volumen, podemos utilizar fresas de mayor tamaño, como de 4 o 5 milímetros. Luego retiramos la guía. Realmente es una osteotomía muy conservadora y a través de esa osteotomía hacemos la preparación biomecánica y posteriormente la obturación y regeneración. En este caso clínico no nos demoramos más de una hora, realmente fue muy rápido. Cuando lo hacemos de manera tradicional tenemos que buscar esos ápices a mano alzada, lo cual nos implica un mayor desgaste de hueso. Entonces la técnica guiada es mucho más predecible y mucho más rápida. Ahora vamos a pasar a la parte no quirúrgica, la parte de endodoncia guiada, que es la planificación que nosotros vamos a hacer en este curso. Les voy a mostrar algunos casos clínicos, pero no antes, antes debemos hablar del manejo endodóntico de estos conductos. ¿Qué nos dice la literatura? Y es que el manejo de los conductos calcificados está considerado en el nivel más alto de dificultad por la Asociación Estadounidense de Endodoncistas. Realmente los errores de procedimiento como perforaciones o transportaciones generalmente ocurren cuando estamos buscando conductos calcificados o conductos omitidos. Por eso necesitamos herramientas como el microscopio, la tinción, por ejemplo, y gran experiencia para poder ejecutar estos tratamientos convencionales. Las perforaciones implican hasta el 75% durante el intento de localización y preparación de conductos calcificados. Es por eso que la técnica tradicional es realmente muy compleja. Generalmente estos dientes que han sufrido de trauma, como el que estamos viendo en la radiografía, pueden llegar a tener una calcificación parcial o incluso total de los conductos. Y si este diente tiene alguna patología, una lesión apical, va a necesitar tratamiento. Hacer tratamiento tradicional nos implica desgastar mucho tejido y las posibilidades de perforaciones o de algún accidente durante la ejecución del tratamiento. Dentro de las indicaciones que tiene un tratamiento guiado, generalmente tenemos conductos calcificados, que son los que tradicionalmente o generalmente se producen por un trauma. Casi siempre son dientes anteriores los que se ven involucrados en este tipo de afecciones. Para remoción de postes de fibra de vidrio o de materiales que estén bloqueando la entrada del conducto, también lo podemos hacer a través de una guía quirúrgica y a través de la colocación de estas fresas o brocas que van a llegar hasta el punto donde nosotros queremos eliminar estas interferencias en retratamiento, en conductos omitidos, conductos, por ejemplo, conductos MB2 que no se hayan ubicado. También podemos llegar a través de la fresa hasta la luz del conducto
para posteriormente hacer el tratamiento convencional. Este es un estudio que se realizó en el 2019, en donde el grupo investigador evaluó dos opciones de tratamiento para ubicar conductos calcificados. Ellos dividieron dos grupos, uno con la técnica convencional, en donde a través de ultrasonido y magnificación se buscaban estos conductos calcificados, y el grupo B, que correspondía, o el segundo grupo que correspondía a los dientes, que se les iba a hacer este mismo procedimiento, pero con técnica guiada estática. Ellos que encontraron que de 24 conductos calcificados para cada técnica, encontraron solo 10 conductos en la técnica tradicional, en donde vieron mayor cantidad de errores de procedimiento, como transportaciones o desgaste excesivo de tejido, versus el grupo de la técnica guiada, en donde encontraron 22 conductos de 24. Se dieron cuenta que esta técnica fue mucho más predecible, más puntual y con el desgaste menor de tejido alrededor. Entonces, este es un gran beneficio, ya que el diente posterior a un tratamiento de conducto va a necesitar una rehabilitación, y si el diente tuvo demasiado desgaste, va a ser un diente con posibilidades de fracaso y de fractura. Por eso el abordaje convencional tiene algunas desventajas versus la preparación mínimamente invasiva que se realiza mediante la endodoncia guiada, y es esta destrucción excesiva de tejido. Si nosotros reducimos la rigidez y las crestas marginales, mesiales y distales, vamos a tener mayores probabilidades de fractura a futuro de estos dientes. Vamos a reducir esta rigidez de las cúspides hasta un 63%. Por eso es tan importante que nosotros, cuando hacemos la búsqueda de conductos calcificados, seamos lo más conservador posible. Y es por eso que esta técnica guiada es mucho más conservadora, ya que estamos entrando con un instrumento de un calibre muy, muy bajo, y vamos a conservar toda la estructura dentaria alrededor. Vamos a evitar desgastar y alterar la geometría del conducto, y también vamos a evitar las desviaciones o perforaciones cuando lo hacemos con la técnica guiada, versus esta técnica convencional, que podríamos tener mayores riesgos de este tipo de alteraciones, como desgastes excesivos o las posibles perforaciones. La literatura nos reporta diferentes casos. Este es un caso de un diente calcificado anterior, en donde ellos utilizaron la navegación estática para ubicar el conducto. Generalmente, estos dientes calcificados han sufrido trauma o por respuesta a procedimientos de terapia pulpar invasivos, por caries extensas, por fuerzas de ortodoncia que detienen el suministro de sangre. Muchas veces ortodoncias de muy largo tiempo hacen que el diente empiece a tener esta pérdida de luz del conducto. Y si adicionalmente encontramos alguna patología en el diente, pues vamos a necesitar tener que hacer un tratamiento endodóntico. Si se hace de la manera tradicional, pues vamos a tener mayores posibilidades de errores de procedimiento. Acá ellos hicieron esta técnica en un diente anterior, que se podía ver la parte totalmente calcificada del conducto, solo había algo de luz en el segmento apical. Ellos diseñaron esta guía quirúrgica. A través del anillo guía entran con el instrumento. En este caso ellos utilizaron micromotor para poder llevar el instrumento. Cuando ya el instrumento ha llegado hasta la luz del conducto, se retira la guía, se hace el aislamiento y se lleva una lima preserie para verificar la patencia del conducto, y posteriormente se procede a hacer el tratamiento convencional. Hay una característica que deja la endodoncia guiada, y es que muchas veces, como pueden ver en la imagen H, queda un escalón que es la marca hasta donde llegó la fresa. Esta marca o este escalón no nos va a generar un fracaso en el tratamiento. Entonces, si la quisiéramos eliminar, tendríamos que hacer una preparación biomecánica mucho más agresiva, y acá lo que buscamos es ser mínimamente invasivos. Por eso muchas veces la preparación no es tan agresiva y nos queda este escalón en esta parte. Como les digo, esto no nos va a generar fracaso en el tratamiento. Lo importante es que tengamos un buen sello apical al momento de realizar la obturación.
Las limitaciones de la endodoncia guiada es que solo puede trabajar en la porción recta del conducto, es decir, que si nosotros tenemos una calcificación que va más allá de la curvatura, ya tendríamos que pensar en otra opción de tratamiento, ya que la broca o la fresa con la que nosotros vamos a llegar a la luz del conducto no se puede precurvar. Otra limitación es que la apertura del paciente no sea suficiente y nos va a generar dificultades al momento de llevar la fresa y el motor a la cavidad oral. Esto ocurre más en dientes posteriores, en donde vamos a tener el grosor de la guía quirúrgica, el anillo guía, el instrumento y la fresa. Y si el paciente no tiene una apertura adecuada, pues va a ser muy difícil realmente llegar a estas zonas posteriores. La literatura nos reporta que la esclerosis pulpar por sí sola no es un motivo de tratamiento endodóntico, pero su presencia sí puede empeorar el pronóstico del tratamiento. Muchas veces nosotros vemos casos como este, donde tenemos conductos calcificados, pero si el paciente no tiene una patología, no hay una lesión apical, no hay sintomatología, no sería necesario el tratamiento de conducto. Entonces, si el diente ya tiene la calcificación, pero adicionalmente hay una patología, esto va a hacer que el tratamiento sea más difícil de ejecutar y por ende el éxito puede ser menor al tener presencia de estos conductos calcificados. La literatura nos reporta que esta técnica es segura independientemente de la cantidad de calcificación y el riesgo de perforación es casi nulo a menos que haya un error durante la planificación o falta de estabilidad de la guía. Era lo que les mencionaba antes. Yo, por ejemplo, a los pacientes les pido siempre que ellos deben ocluir para que la guía quede completamente asentada. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un fallo en la tomografía, tenemos algún problema en la planificación, vamos a tener riesgo de desviación. Pero si nosotros controlamos todo esto, tenemos una buena tomografía, un buen escaneado, la guía quirúrgica está completamente asentada y la planificación está bien realizada, no deberíamos tener ningún tipo de desviación y podríamos llegar hasta la zona que queremos remover la calcificación para hacer nuestro tratamiento endodóntico. Existen diferentes sistemas de fresado. El que vamos a utilizar nosotros en el curso es el sistema Esteco, que se compone de una fresa de acero inoxidable y un anillo en titanio. Este anillo o casquillo nos va a permitir que a través de su agujero pase completamente libre la fresa. Esta fresa debe llevarnos hasta donde está la luz del conducto y en ese momento nosotros retiramos la fresa y hacemos nuestra preparación tradicional. La fresa o broca es una fresa que está fabricada en acero inoxidable, tiene una forma cilíndrica, ella no puede tener conicidad porque ella debe entrar completamente justa dentro del anillo por donde se va a hacer la perforación. Tiene unas hojas cortantes con un espacio para que se vaya liberando ese detritus o esa dentina calcificada, evitando que nuestro conducto se vaya a taponar más. Se recomienda, la casa comercial nos recomienda que la velocidad máxima de rotación debe ser de 1500 revoluciones para evitar que el instrumento se fracture. Por eso yo les recomiendo que la utilicemos en el motor de endodoncia con una velocidad y un torque controlado. Primero debemos realizar la planificación, definir cuál va a ser el eje de perforación. Nosotros con la fresa vamos a llegar hasta donde inicia la luz del conducto, vamos a imprimir la guía y luego de llegar con la fresa hasta esa luz del conducto la removemos y hacemos el tratamiento endodóntico tradicional. También hay otros sistemas de fresado, este es el sistema SS White, que es un sistema que sí tiene conicidad en las fresas, por lo cual para hacerlo con sistemas de navegación estática no sería el ideal, ya que no nos va a permitir el ingreso a través de un anillo, a diferencia del sistema anterior. Estos los podríamos utilizar, pero más enfocados en la navegación dinámica o realizándolo el tratamiento convencional a mano alzada. Aquí vamos a ver la descripción de la técnica, cuál es el paso a paso. Debemos tener en cuenta que debemos ordenar la tomografía, el archivo DICOM del paciente. Debemos hacer un escaneado para tener el archivo STL y estas dos superficies las vamos a acoplar. Eso lo vamos a hacer, ese acoplamiento lo vamos a hacer en el software de planificación de implantes, es decir, en el Blue Sky Plan.
Posteriormente, ya dentro de ese software, vamos a definir cuál va a ser el diámetro de la broca, cuál va a ser la longitud de esa broca y cuál va a ser la profundidad a la cual nosotros vamos a llevar el instrumento. La profundidad depende de la cantidad de estructura calcificada. Si nosotros tenemos una calcificación parcial, la broca solo va a entrar hasta cierto nivel. Si la calcificación va muy profunda, pues la broca va a tener que llegar un poco más profunda del tercio medio. Entonces vamos a tener diferentes profundidades de fresado de acuerdo a la luz del conducto y vamos a definir la vía de inserción, es decir, la angulación tanto mesial como distal y la angulación vestibular y palatina. Nosotros tenemos que verificar en el diseño que no haya ninguna desviación, es decir, que ese instrumento cortante no vaya a desviarse hacia ninguna pared externa, porque ahí podríamos tener una desviación o una perforación. Todo esto lo definimos en el software. Posteriormente, cuando ya definimos la vía de inserción de la fresa, vamos a delimitar cuál es el tamaño de la guía quirúrgica. Normalmente la guía va a estar apoyada, en este caso en dientes, dentosoportada, y vamos a hacer 2 dientes a cada lado de apoyo para que la guía quede completamente estable. Es decir, que nosotros vamos a extendernos 2 dientes más allá del anillo hacia la parte mesial y 2 dientes hacia la parte distal o incluso 3 dientes si queremos un poco más de apoyo. Pero como mínimo deberíamos tener 2 dientes a cada lado. Cuando ya hemos definido ese tamaño, ahora definimos la vía de inserción de esa guía para evitar que tenga exceso de retención y posteriormente en el mismo software planificamos las ventanas de verificación, que son estos agujeros en donde nosotros definimos y vamos a poder observar que la guía esté completamente asentada en la superficie oclusal del diente. Luego vamos a exportar ya la guía terminada en formato STL, la llevamos al software de impresión, la acomodamos en la plataforma, le colocamos las bases para que la resina fluya adecuadamente y finalmente tendríamos una guía completamente terminada. Aquí ya la guía está limpia, ha pasado por el proceso de limpieza para poderla desinfectar y utilizarla en nuestro paciente. Este es el protocolo que yo estoy siguiendo, el que estoy ejecutando, en donde vamos a tener una parte preoperatoria, donde tenemos la tomografía, el STL, es decir, el escaneado del paciente. Hacemos el diseño de la guía en el Blue Sky Plan, definimos cuál va a ser el sistema de fresado. En este caso, en el curso nosotros vamos a trabajar una broca Esteco de 1 milímetro de diámetro por 28 milímetros de longitud. Las fresas Esteco vienen fabricadas o de 21 o de 28 milímetros. La de 28 se utiliza más para dientes anteriores o caninos. Entonces esta es la que vamos a utilizar ya que nosotros vamos a trabajar en un diente anterior y también en un diente posterior. Y el anillo metálico por el cual va a entrar la fresa es de 5 milímetros de longitud por 1 milímetro de diámetro interno, es decir, el anillo tiene el mismo diámetro de la fresa para que entre completamente justa y no vaya a haber ningún tipo de desviación. Ya posteriormente, el transoperatorio, vamos a hacer la colocación de nuestra férula, o sea, nuestra guía. Yo para la parte guiada, la parte inicial, o sea, cuando hago el fresado, no anestesio al paciente siempre y cuando el diente esté necrótico. Si es un diente vital, pues sí tendría que hacer la anestesia. Generalmente estos dientes calcificados son dientes no vitales. ¿Por qué lo hago sin anestesia? Porque yo quiero que el paciente me pueda decir si de pronto él está doliendo por el aumento de calor que se pueda producir. Entonces yo prefiero hacerlo sin anestesia, esta primera parte, ir fresando muy despacio. Cuando ya he llegado al conducto, ahí sí anestesio, aíslo el diente y hago mi endodoncia tradicional. Verifico el asentamiento de la guía. Debo hacer un marcado inicial por donde yo voy a fresar. Muchas veces nosotros tenemos que fresar esmalte y la fresa Esteco no nos permite fresar el esmalte. Entonces debemos marcar, hacer una primera apertura o un desgaste con una fresa de diamante para luego ahí sí entrar con el sistema de fresado Esteco. Vamos a hacer el fresado a 1000, entre
900 a máximo 1500 revoluciones por minuto con un torque alto. Normalmente se utiliza en el programa de Gates o ustedes mismos pueden modificar el programa, colocan 900 o 1000 o 1200 revoluciones por minuto dependiendo del motor que tengan a un torque alto, generalmente a 4 newton. Hacemos la irrigación indirecta, siempre tenemos que estar irrigando para evitar este sobrecalentamiento y el tipo de movimiento que vamos a realizar es un movimiento continuo pasivo. Va a ser un movimiento de ingreso muy lento. Si quieren ir tomando radiografías, lo pueden ir haciendo, verificando que la fresa vaya ingresando hacia el conducto radicular. Y posteriormente, cuando ya hemos realizado nuestro tratamiento, se hace la rehabilitación y los controles mandatorios a 1 mes, 3 meses, 6 meses, idealmente. Se debe tener en cuenta que los costos van a aumentar porque se le debe cobrar al paciente la guía quirúrgica. Tenemos que tener la disponibilidad del software. Si nosotros mismos queremos diseñarlo, podemos hacer, o el radiológico, el radiólogo nos puede hacer el diseño de la planificación de la guía. La disponibilidad de la impresora, si ustedes no tienen la impresora, pueden mandar a imprimir también a un laboratorio. El escáner intraoral también, si ustedes no tienen el escáner, podemos mandar a escanear el paciente en un laboratorio o que nos alquilen el escáner y escaneen a nuestro paciente en el consultorio. Debemos tener en cuenta que el aumento de tiempo en la planificación va a ser mayor. Nosotros en un tratamiento tradicional, el paciente llega e inmediatamente lo podemos atender, mientras que en un tratamiento guiado vamos a necesitar una cita adicional en la cual nosotros vamos a hacer toda esta planificación. Es decir, el tiempo de planificación es mayor, pero el tiempo de ejecución del tratamiento es mucho menor. Este es un caso clínico, el cual me llegó un paciente que iba para rehabilitación con núcleo y corona, 2 dientes anteriores, uno de ellos estaba completamente calcificado, el diente 22. Pudimos observar en la tomografía una lesión apical, un diente con una periodontitis apical asintomática y muy escasa, casi nula, la luz del conducto. A este paciente habían intentado buscarle el conducto, no lograron hacerlo y me lo remitieron para que lo hiciéramos con la técnica guiada. Definimos cuál iba a ser esa vía de inserción. Casi siempre en los tratamientos guiados ustedes van a ver que la vía de inserción va a ser por incisal o muchas veces por vestibular, a diferencia de la endodoncia tradicional. Esto es porque el instrumento no se puede precurvar, entonces debemos ingresar completamente rectos hacia la porción donde se encuentra la luz del conducto. Por medio del Blue Sky Plan hago el diseño. La fresa tenía que penetrar bastante, tenía que entrar casi hasta tercio apical, donde se veía algo de luz del conducto. Verificamos en todos los cortes que esta fresa no vaya a desviarse. Definimos la guía quirúrgica. Aquí hicimos 3 apoyos en la parte mesial, 2 apoyos en la parte distal. Hicimos 2 ventanas de verificación por oclusal y una ventana más pequeña por la parte vestibular. Definimos el diámetro del agujero por donde se va a colocar el anillo guía. Definimos la vía de inserción y finalmente imprimimos la guía y le colocamos a esa guía el anillo metálico. Ese anillo metálico no sale en la impresión, sino que nosotros tenemos que colocarlo posterior a la impresión. Hacemos el marcado por donde nosotros vamos a fresar inicialmente con una fresa redonda de alta velocidad para desgastar un poco más el esmalte y que con la fresa con la cual vamos a llegar al conducto no se vaya a fracturar. Posteriormente, después de hacer esa pequeña cavidad con fresa redonda normal, colocamos nuevamente la guía, pido al paciente que ocluya y empezamos a entrar con nuestro instrumento guiado a través del anillo guía. Acá el auxiliar me debe estar irrigando y este es el movimiento. Acá podemos ver cómo es un movimiento pasivo en donde vamos llevando muy lentamente la fresa. Coloco un tope para que el tope me indique hasta dónde debo perforar, hasta dónde debo profundizar.
Si profundizo demasiado, podría perforar el diente. Si no profundizo lo suficiente, pues no llegaría hasta la luz del conducto. ¿Cómo sé que la fresa debe llegar hasta allí? Por la planificación. En la planificación nosotros sabemos hasta dónde vamos a penetrar con la fresa, entonces colocamos el tope a esa distancia. Vamos irrigando y vamos llevando. Puedo tomar radiografías de control. Si no he llegado al tope, puedo tomar la radiografía, verificar si voy bien, sigo profundizando, puedo tomar las radiografías que vea necesario. Aquí tomamos radiografías sin retirar la guía y sin retirar el tope, sin retirar la fresa. Posteriormente, cuando ya hemos visto que la fresa llegó hasta la profundidad planificada, aislamos el diente, hacemos el cateterismo para llegar a la luz del conducto, tomamos radiografía. En este momento anestesio a mi paciente, hago el aislamiento y ahí puedo ver que ya llegué a algo de luz del conducto para hacer mi endodoncia tradicional. Acá hicimos una endodoncia muy conservadora, realmente lo que queremos es evitar el desgaste excesivo del diente, por eso se alcanza a ver ese escalón hasta donde llegó la fresa y toda la parte de la obturación de gutapercha alcanzamos a tener una extrusión del material de selle, del cemento, y hacemos un control al mes donde ya podemos empezar a apreciar que hay algo de cambios. El paciente reportaba ausencia total de sintomatología, por lo cual podemos ver que es un tratamiento que se está llevando a cabo de manera adecuada. El paciente en este momento ya está rehabilitado con ausencia total de sintomatología. Nos queda pendiente hacer una nueva tomografía que la vamos a hacer próximamente para verificar si ya hubo resolución completa de la lesión apical. Entonces, este caso lo pudimos concluir de manera guiada completamente. Este es un segundo caso de otro paciente, el cual había tenido trauma en el diente 21, presentaba una zona radiolúcida periapical, una periodontitis apical asintomática, y en la tomografía pudimos ver que ya había rompimiento, había una fenestración de esa cortical, indicándonos que había un proceso infeccioso bastante avanzado. Se decide hacer tratamiento guiado porque alcanzamos a ver algo de luz de conducto, ahí lo podemos apreciar, una luz muy pequeña en la parte apical, pero en el tercio coronal y medio estaba completamente obliterado. Hacemos la planificación en el Blue Sky Plan, definimos la vía de inserción de la guía, hacemos el diseño de la guía, la imprimimos, acá también utilizamos el sistema Esteco de fresado con su anillo guía, y este fue el caso completamente terminado donde pudimos llegar al conducto y hacer la obturación. Finalmente es un caso terminado que conseguimos evitar el desgaste en exceso con la endodoncia guiada. Y por último, este tercer caso que quiero mostrarles fue un caso de un diente anterior, un diente 42 con una periodontitis apical asintomática. En este caso se alcanzaba a ver un poco más luz de conducto, pero en la parte coronal había una calcificación y una lesión apical. Fue diagnosticado con una periodontitis apical asintomática. Hacemos la planificación, definimos la vía de inserción, la profundidad de esa fresa. Todo esto nosotros lo vamos a hacer en el diseño que vamos a realizar. A ustedes se les envió unos archivos, esos archivos corresponden a pacientes reales y vamos a tener la oportunidad de hacer todas estas planificaciones con esos casos. Definimos la vía de inserción. Acá estamos viendo tanto el STL, el PLY, que es a color, como la tomografía completamente acopladas, definiendo la vía de inserción del anillo. Posteriormente, imprimimos la guía, esta es la guía impresa, colocamos el anillo metálico que viene con el sistema y este fue el caso finalizado. Logramos ubicar el conducto, hacer la obturación y es un caso que pudimos resolver con el menor desgaste posible para evitar que el diente pueda tener una fractura o una alteración posterior al tratamiento. Y para terminar, quiero dejarles esta reflexión. Puedes hacer bien lo que ves si ves bien lo que haces.
Definitivamente la odontología es un arte y se basa en la precisión. Esta es una invitación para que ustedes puedan trabajar con microscopio, con magnificación, ya que el ojo humano es capaz de distinguir ciertos detalles, pero nunca va a ser rival para lo que puede lograr cuando la imagen se hace más nítida y ampliada con la ayuda de la magnificación. Definitivamente en endodoncia, tanto quirúrgica como no quirúrgica, el microscopio es un complemento a todos estos tratamientos que pudimos ver el día de hoy, tratamientos guiados o tratamientos tradicionales. Y para finalizar, pues como conclusiones de esta navegación estática, es que la navegación es un complemento para mejorar los resultados de la endodoncia quirúrgica y no quirúrgica. No enfocarnos únicamente en la parte de endodoncia, sino que podemos ver que a través de estas guías y a través de la impresión y la planificación podemos llevar a cabo muchos tipos de tratamientos. La función de estas guías disminuye el riesgo de involucrar áreas cercanas o estructuras anatómicas, por lo cual va a ser mucho más seguro para nuestro paciente trabajar con una guía. El tiempo intraoperatorio va a ser menor, por lo cual la cicatrización del paciente, el posoperatorio va a ser mucho más favorable y definitivamente el uso de la magnificación es un complemento y hace que este tratamiento pueda ser mucho más predecible y más eficaz cuando lo hacemos con este tipo de ayudas. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Acá hemos terminado la parte teórica y creo que ahora viene la ronda de preguntas.